Creo que ya por fin vamos a poder, después de más de media hora. Hola, Coralie. Hola César, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues bien, bien, bien. Ay, no, qué cosas. Es que es verdad, ¿sabes lo que pasa? Es que yo trato de usar el iPad y nunca sé cómo usarlo. Y en lo que encuentro los botones, las cosas se desmadran y aquí estamos. No hay problema, es completamente normal. Yo es la primera vez que también hacía esto y disculpa que te hiciera empezar conmigo de novatos en las transmisiones. No, Vamos, no deja importa si comparto. yo todo lo hago. Voy a compartir el link en el grupo en el grupo de Facebook para que Ok, entren las personas que nos están esperando y ahorita ok, iniciemos ya la entrevista. Por fin. ok. ¿Cómo Bueno, te sientes, Coralie? pues bien, 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 gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? Muy bien también, estaba un poco nervioso, pero ya se me quitó por esto. Sabes que yo siempre me pongo nerviosa. ¿Sí? Es normal. Sí. Ok, aquí tenemos a Edgar Oswaldo, que diga perdón, nos dice que se escucha bien y hay buena imagen. Muchas gracias, Edgar. Si puedes compartir el directo, nos ayudaría mucho, porque ya, ahora sí vamos a iniciar. Ok, Ya están conectándose, ya hay 6 personas. Aquí está Jessy Mata, hola, qué bueno, qué y, bueno, y otras personas. qué Pues bueno. Pues creo que ya vamos iniciando, que ya iniciamos, ya tenemos casi 40 minutos queriendo hacerlo, pero bueno, último, nomás deja comparto ¿quieres compartirlo en algún otro grupo tú, Coralie? ¿Quieres que lo comparta en otro grupo? Si A ver. quieres compartirlo en el de viajes astrales, etcétera, etcétera, sueños lúcidos, Oh, sí, es- déjalo de sí, directamente a compartir. sí, Eh, ponlo ahí. Yo no me pongo a tratar de hacer nada porque lo que voy a hacer es desconectarme, porque yo soy torpe para eso. vamos a ver, le voy a dar directamente a compartir en el grupo. Sí. eh, para que lo visualicen. Creo que no me va a dejar porque me toma mi cuenta como página. Ay, pero vamos a ver. Compartir Ah, en un bueno, sí, grupo. es verdad que no conoce la página y yo no tengo, no me, no sé si tratar de aprobarlo con la otra cosa, pero me da miedo desconectar. De ¿Sabes? todas formas ya me dejó compartirlo. Ah, bueno, Eh, fantástico. ya lo mandé, a ver si nos lo prueban en el grupo. Sí, Y pues creo que vamos iniciando. También ya nos saluda Doris. Hola ok. Doris Medina, buenas tardes. Oh, Bueno, pues vamos dándole inicio. Ya conforme se van uniendo las personas, lo recapitulamos un poco, pero mientras vamos haciendo la presentación. ¿Te gustaría? sí, sí, Va. sí, tú empieza. Bueno, te preparé una presentación, Coralie. Ya tú me dirás si coincido con lo que digo de ti o ya tú me corregirás. Pero, bueno, pues mira, me presento. Muy buen día a todos. Esta es la primera presentación que hacemos aquí en este espacio llamado Escuela Ve Más Allá. Y qué mejor que empezar con una de las personas que para mí ha sido una de las más grandes inspiraciones para llevarme a investigar y estudiar toda esta temática espiritual y todo esto del viaje astral. Me encanta saber que empiezo con esta gran persona que es Coralie y pues vamos a conocerla un poquito más. Para quien antes aún no tenía el placer de conocerla, esta mujer es una persona, es una prueba del amor incondicional, de la dedicación. Ella durante años, y me consta, se ha dedicado a ayudar a muchísimas personas a través de la web, en grupos, en foros.
a través de libros y en concreto en los temas de espiritualidad, crecimiento personal, viajes astrales. Y pues también ella es traductora, autora y coautora de varios libros, proyectos y artículos dedicados a toda esta temática. Así que pues bien, esta charla es para ti, Coralie, y para que las personas sepan un poquito más de ti. ¿Te parece si empezamos? Sí, sí, por Va que va. supuesto. Bueno, Coralie, pues platícanos, ¿quién es Coralie? ¿Quién es Coralie detrás de Bueno, bambalinas? bueno, yo soy puertorriqueña. Yo nací en Puerto Rico. Tengo 62 años. Ok. Parece mentira que se me olvida mi edad, pero siempre se me olvida mi edad, tengo que pensarlo. Y bueno, no tengo nada especial que contar. Mi vida fue bastante regular. He tenido experiencias extracorpóreas, experiencias fuera del cuerpo desde que soy bien jovencita. Las tenía espontáneamente por muchos años. Ok. No muchísimas, no muchísimas, pero suficientes para saber que ya eso era algo diferente. Ujú. Y no vine a tratar de aprender a inducirlas hasta los 30 y pico de años, casi 40. Nunca, porque simplemente me pasaban y era muy interesante y entonces seguía con mi vida. Fue Ok. como en los 30 y pico que empecé, sí, que empecé a investigar más y a estudiar sobre eso y a hablar con personas que tenían más experiencia que yo o más conocimiento que yo. Y seguí conectándome con diferentes personas que me enseñaron muchísimo. Yo aprendí muchísimo con muchas personas uh, que sabían muchísimo. He tenido mucha suerte de esa forma. He aprendido mucha gente. He aprendido de mucha gente que sabía mucho, que sigue sabiendo mucho. y, y entonces, no me acuerdo cómo empecé con los grupos en Facebook, pero entré en un grupo y después conocía a alguien y me metieron en otros y de pronto estaba envuelta en un montón de diferentes grupos. Y hace como, en el 2012 fue que tuve una operación y tuve que estar en cama por un tiempito. Y ahí fue que mucha gente me había dicho, tienes que escribir un libro, escribe un libro. Y ahí fue que empecé a escribir el libro. Ok. Y lo vine a publicar hace como 2 años, creo que son casi por lo menos un año. Um, y, y lo escribí ya. Y nada interesante sobre mí No, ¿cuál? que no Es se súper sepa. interesante todo lo que nos compartes, Coralie. Pero oye, te vas muy rápido. Quiero que nos platiques un poquito más a detalle. Bueno, bueno, pues déjame ver. ¿Cómo Mi vida empezó todo? empezó, ¿cómo empezó, cómo empecé a tener las experiencias mismas? Ujú. Bueno, cuando yo era bien chiquita, yo pienso que era tan chiquita que no le tenía miedo a nada, porque ni se me había ocurrido que nada fuera algo diferente. Ujú. Yo tenía bastantes sueños, que ahora sé que eran sueños lúcidos, en los que me despertaba y de pronto salía flotando y me iba por ahí a flotar por la calle de mi casa. Y cada vez que sucedía era como separado de la vida normal y por eso, por el día no pensaba en eso. Era de noche cuando estaba durmiendo que me acordaba y volvía y decía, sí, ¿verdad? Puedo volar. Y salía volando y tenía mis aventuras. Fui, fui explorando por la casa, por el vecindario, descubrí ciertos lugares que me Es llevaban a otros lugares. de manera astral, ¿te refieres? Sí, exacto. O sea, Ok. en mi mente yo estaba soñando, pero no estaba consciente de que estuviera soñando, sino que para mí era una realidad separada. Como si estuvieras Y viviendo en otra realidad paralela. exacto, una segunda vida que no se combina con la primera vida, excepto
que cuando salgo volando, pues es mi vecindario y eso. Pero era casi una mente separada. Para ti era como Y, completamente normal. sí, para mí era normal, para mí todo el mundo hacía eso. Ok, O sea, nunca ni se me ocurrió mencionarle a alguien algo, porque es que ya era, para mí era un hecho dado de que esto era normal, que le pasaba a todo el mundo. Cuando me vine a dar cuenta que no era normal y que no le pasaba a todo el mundo, fue cuando ya yo tenía como 8 años y, espera un momento, voy a tomar un poquito de agua para no ahogarme, porque cuando hablo mucho me ahogo. está bien. Pues cuando tenía como 8 años, mi mamá y mi papá iban a una fiesta y yo quería ir a la fiesta porque yo era la mayor yo soy la mayor de 4. Ok. Y, o sea, yo para mí que ya yo era la grande y ya podía ir a fiestas, pero mi familia dijo que no. Y tenía como 8 años, o sea, era una niña. Pues me tuve que quedar en la casa con la muchacha que nos cuidaba. Y esa noche recuerdo haberme levantado, salido flotando, salí por el techo, salí volando y seguí yendo hasta la casa donde era la fiesta y fui a la fiesta. Y todavía me recuerdo, y esto, yo era bien chiquita, recuerdo haber atravesado el techo, entrado por la ventana y haber visto quién estaba en la fiesta. Ok. Y yo estaba muy emocionada porque había visto a mi tía, que era mi tía favorita, estaba allí en la fiesta y la vi como estaba vestida y todo. Al Ujú. otro día, al otro día, cuando me levanto por la mañana, le digo a mi mamá, mami, te vi en la fiesta. Y ella, ¿cómo? ¿Cómo que me viste en la fiesta? Y yo, sí, que sí estaba esta tía y estaba esta persona y la otra persona, y me puse a describirle las cosas como estaban. Ella Ujú. me miró y empezó a ponerse bien enojada. Ella había pensado que yo me había escapado de la casa de alguna forma y que había llegado hasta la fiesta. Así que por poco me dan tremenda paliza. Y Ay, yo le dije, no. no, no, no. Entonces, cuando empecé a describirle lo que hice, que salí flotando y que atravesé la pared y después atravesé el techo y salí volando y llegué y fui hasta la casa, entonces se asustó. La cara de ella fue pasó de un enojo tremendo a un susto como, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto. Para esto, ¿tú nunca les habías platicado de estas experiencias? No, yo nunca. Era para mí, no era algo, no. Yo no me acuerdo haber tenido ninguna conversación de nada sobre sueños ni nada por el estilo. O sea, Ah, nunca. nunca, hasta Pues esa mi ocasión. mamá, en ese momento, mi mamá puso una cara de, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Porque yo ni me imagino qué habrá pensado. Ella a lo mejor pensó que me lo inventé, o que estaba loca, o que tenía algo supernatural estaba sucediendo, algo sobrenatural. La cosa fue que no me dijo nada. Esa conversación se terminó ahí y no hablamos de nada hasta que después vi en el estante donde ella tenía libros, porque a ella le gustaba leer mucho, un libro sobre experiencias fuera del cuerpo. Ok. No me acuerdo, no me acuerdo qué libro fue, pero se buscó uno y lo leyó. Y no me dijo nada, nunca me lo dijo, simplemente cuando yo tenía como 12 años me dijo, lee esto. Y cuando yo leí una gran cantidad eran cuentos de personas que tenían las experiencias. Cuando yo leí todo eso, dije, eso es lo que me pasa a mí. Y, Ujú. y de hecho no hablamos más de eso en particular, simplemente después que ya estábamos mayores ya yo estaba casada con hijos y ella ya estaba mayor, ella me contaba de que ella también lo hacía de vez en cuando. Ahora no lo hacía a propósito, le sucedía y hasta había venido aquí a visitarme y cosas así. O sea que para mí esa es una cosa que le pasa a la gente todo el tiempo y ni se da cuenta, no se olvida, no se recuerda, porque si lo hace
sigue durmiendo después y se acabó. Pero que esa fue la primera vez que supe que era algo. Y después cuando lo vi en libros me di cuenta que era algo que le pasaba a la gente. Ok, entonces, sí, o sea, para ti era algo que tú hacías de manera normal y que creías que todo el mundo lo hacíamos cotidianamente. Y después te Sí, enteraste exactamente. que pues no todos lo desarrollan, digámoslo así. No solo no lo desarrollan, sino que no hablan de eso tampoco. Y, o lo esconden, o se creen que es algo malo, o cualquier cosa, pero yo creo que ¿Y qué, eso es más normal de lo que la gente cree. y qué te llevó a profundizar e ir más allá en ese tema? Y también estudiar mucho más allá también otras cuestiones relacionadas. Bueno, después de que nació mi hijo y estuvimos en el hospital un tiempo, cuando volvimos empezaron a suceder cosas bien raras aquí. Y yo no lo relacioné con el viaje astral porque, o sea, yo había tenido otras cosas también que me habían pasado. Yo había visto, nosotros habíamos, de hecho en mi familia, habían habido espíritus y cosas que pasaban. O sea, no, no era la única cosa. Habían otras cosas que sucedían también. Pero cuando empecé a tener experiencias más que raras, o sea, ya, ya eran más que parálisis de sueño y eran más que cosas que pasaban. Hasta mi esposo una noche se despertó y me dijo, ¿qué pasó anoche? Aparentemente yo estaba peleando con alguien y él me vio en el aire y no sé qué. Entonces me di cuenta que algo estaba pasando, yo no sabía cómo catalogarlo. O sea, porque uno puede decir, me estoy volviendo loca, ¿qué clase de loca es esto? Y cuando buscas en el librito de todas las cosas que pueden ser, no está en ninguno y tú dices, bueno, pues me acabo de inventar una nueva forma de estar loca. Sí. Ah, sí, van a escribir libros de mí, pero no de los buenos. Ah, entonces decidí ponerme a buscar en las cosas ocultas, en las ciencias ocultas, las cosas paranormales. Y aunque yo conocía de religiones um, orientales y de cosas culturales diferentes, digo, diferentes en esos tiempos, porque yo tengo 62 años ya, o sea, las cosas han cambiado, pero Ujú. cuando yo era joven, reencarnación era algo para hippies o para gente del oriente. Pues yo estudié religiones del oriente y estudié filosofía y estudié diferentes cosas que eventualmente iban a tocar en este tipo de temas y en esta formas de ver el universo diferente a como uno está acostumbrado. Ujú. Pues me metí a estudiar en ciencias ocultas y todo lo que fuera prohibido para ver si había algo que tenía que ver con lo que me estaba pasando. Y por eso me metí a aprender diferentes cosas. Y ahí fue donde aprendí como las cosas del plano astral, vamos a decir. No sé cómo explicarlo. Sí, fue Que la donde, fue, realidad es más plástica. por esos medios pudiste profundizar más y entender un poco más también tu facultad que tenías. Exacto. Mi facultad o mi propensidad para ciertas cosas, porque yo sé que no es una facultad especial. Sí, es esa tendencia que tenías, pues, de salir fuera del cuerpo y que veías que no era algo de lo que se hablaba y esos eran los únicos medios por los que uno se podía informar. Y a veces cuando uno ve sombras también y piensa que es un fantasma o algo así, no se da cuenta que está viendo astralmente, por ejemplo. Y el tipo de cosa de que te hace pensar que la naturaleza en sí no es lo que parece, Ujú. que es más plástica, que es más maleable, cambiable, o sea que todo es menos concreto de lo que parece. Y cuando tú empezaste a estudiar todo esto, ¿tu familia sabía? Sí, mi familia um,
cuando se trata de religión y filosofía, mi familia siempre fue de mente muy abierta. Ok. Mi papá era uno de los, él se crió súper católico, de una familia muy religiosa y por eso se rebeló en contra de la religión, entonces estudió todo lo que no tuviera, todo lo que fuera alternativo en los 50. Era fanático de Edgar Cayce. Él leyó, yo tenía en mi casa todos los libros de astronautas antiguos y todas esas cosas. Todo eso estaba en mi casa. También Qué le encantaba interesante. Nostradamus. Sí, ese era mi papá. Le encantaba Nostradamus. Y además leía mucha ciencia ficción. Y Ok. por eso es que yo a veces, cuando alguien habla de una de esas cosas, digo, no, pero tal cosa dijo tal cosa, es porque yo tenía los libros en mi casa y los leí desde que tenía como 11 años. Porque en mi Entonces, casa eso como, sí que había libros. entonces, como quien dice, pues ellos ya también tenían un poco de información de todo esto, pues. No Sí, eran sí, nuevos. exacto. Su punto de vista era católico, pero con, con las manos en diferentes cosas. Ok. Mi mamá, su familia, parte de la familia de mi mamá eran santeros, por ejemplo. Y Ok. yo fui a cuando me echaron las cartas, cuanto santera o espiritista había, o sea, it- it- cuando uno habla de filosofías o de religiones, en mi familia no había problema con Con esas todo cosas, eso. no había. Mm. Oye, una pregunta a ti y a los oyentes. Creo que de repente aquí hay un ruido que están arreglando una casa. Y disculpen si se escucha, no sé si se escucha, pero aquí cerca están arreglando algo y de repente hace mucho ruido. No sé si se escucha. Yo no lo oigo. ¿No? Ok. Bueno, nomás quería confirmar porque pues yo no me puedo ir en este momento y pues para confirmar. Bueno, Coralie, entonces, de todo esto que estudiaste, ¿tú recomiendas algún autor? ¿Algún autor que las demás personas puedan informarse? Bueno, mi autor favorito siempre es Robert Bruce, porque es él fue quien me enseñó a mí a inducir la proyección astral. Cuando yo estaba teniendo mis dificultades, porque eran muchas cosas que estaban pasando a la vez, yo me puse, y esto va a parecer muy raro, pero yo me puse a buscar en la red cosas que tuviera que ver con los alienígenas y las abducciones, porque Ok, por un tiempo yo creía que me estaban llevando. Eso está en ok, mi libro. Yo juraba que me estaban llevando y me puse a buscar todos los recuentos de cosas que le habían pasado a la gente, a ver cómo comparaba con lo que me pasó a mí. ujú, Y mi autor favorito de novelas de horror y cosas así era Whitley Strieber. Whitley ok, Strieber es un autor bastante famoso que luego se hizo famoso por otra razón, y era de que él habla de haber sido abducido. Y él tenía en ese tiempo un sitio en el web que se llama unknowncountry.com. Y yo me metí allí a buscar y me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar, a ver, o sea, y era muy interesante y aprendí muchísimo y además empecé a leer las cosas que él había escrito sobre eso. Y una vez que yo estaba buscando, había, había, había hecho una entrevista con Robert Bruce. ok, Y la razón por la cual la entrevista era con él era porque Robert hablaba de abducciones astrales. Y, y cuando escuché la entrevista, Robert estaba describiendo casi todo lo que me pasaba a mí. Era casi como que, todo como que estaba acostada y me daba parálisis, por ejemplo. Entonces, cuando yo trataba de moverme, salía flotando y no podía moverme. O sea, no podía moverme, pero estaba flotando. O sea ok, que te da una sensación de que que tú no te puedes mover, pero te están llevando. Entonces, cuando llegaba al techo, perdí el conocimiento
y después me despertaba de nuevo cuando estaba cayendo en la cama. Eso me pasó bastante. Y era casi todas las descripciones de abducciones, pero que no se me ocurrió de que eso era también un viaje astral y que no necesariamente era que alguien me lo estuviera haciendo, sino que yo simplemente, por razones que después se hicieron obvias, estaba paralizada, estaba teniendo parálisis de sueño y proyección astral a la vez y estaba procesándolo de una forma muy negativa. Ok. Cuando me di cuenta que eso es lo que estaba pasando, ahí fue donde me puse en contacto con Robert, porque en ese tiempo ya él era medio famoso, porque si era suficiente famoso para que Whitley Strieber lo entrevistara, pues era bastante famoso, pero a la misma vez todavía no era tan famoso que no iba a hablar con cualquiera. O sea, y habló conmigo. Y Ok. yo le pedí, yo hablé con él y le pedí, le pedí muchos consejos y él me dio un montón de consejos y después me metí en el, en el website de él y me quedé allí para que me ayudaran. Yo no fui allí a nada, yo fui a que me ayudaran. Y me ayudaron y resolví todos los problemas, aprendí a proyectar y después me quedé allí y todavía estoy allí. Ok, porque creo que algo que también se me pasó un poco mencionar para todos nuestros oyentes, Coralie lleva muchos años ayudando, aportando, participando en foros tanto en inglés como en español. Ella en ambos idiomas, ella se desenvuelve, digámoslo así. Sí, tengo dos personalidades. Y entonces tú entrabas a la página web de Robert Bruce, Ujú. Sí, que para... bajo el nombre de CF Traveler, que ese es mi otro nombre. Ok, para quienes no lo conocen, Robert Bruce es un autor también de viajes astrales, de cosas Ujú. místicas, espirituales, y como dice Coralis, es algo, él también es famoso en este tema, es una persona que sabe muchísimo y él ha ayudado bastante a Coralie por lo que nos está... Sí, él fue quien me enseñó todo lo que yo sé. Yo he aprendido cosas de otra gente, pero siempre caen dentro de cosas que ya él sabía o que él desarrolló. Ok, y Y es muy buena gente. ok, entonces tú ya has convivido, digamos, de manera más cercana con Robert. Lo he visto en persona. Pasamos una vez, unos días en un curso que le estaba dando en ¿Y persona. qué es lo que aprendiste de todo esto? Porque comentas que tú estabas pasando por una situación como de abducción. Hay unas personas aquí que Sí. comentan que han pasado algo parecido. ¿Qué es lo que tú aprendiste de eso? ¿Qué es lo que te dijo Bueno, Robert o lo que tú concluiste? bueno, no es que él me dijera algo en particular, sino que él me ayudó a atravesar las cosas que sucedían Ujú. sin miedo. Y después que las resolví, pues yo me vine a dar cuenta de ciertas cosas, vamos a decir. La primera es que de todos los años que yo llevo saliendo, he tenido solamente un encuentro que yo puedo decir que es negativo, negativo sin duda. Todos los demás han sido experiencias que eran para enseñarme algo. Y hasta que no aprendí lo que era, no soltaron. O sea, siguieron hasta que me di cuenta cuál era el mensaje y lo que tenía que hacer y así mismo salí del problema. Creo que es diferente para cada persona. Todo el mundo tiene una vía, tiene un camino y van a sucederle cosas diferentes. Pero yo creo que uno llega al mismo entendimiento. No quiere decir que vaya a llegar al mismo entendimiento, pero eventualmente llega al mismo entendimiento. Y es que todo está para ayudarnos a evolucionar. Entonces, desde tu punto de vista, las experiencias que pueden de repente parecernos un poco negativas, en realidad pueden ser una enseñanza o una lección. Ujú. Sí, una lección. Y Ok, en mi caso, la primera lección era que dejara de tener tanto miedo. ok. ¿Y cuál es la mejor forma de perder el miedo?
estando enfrentado con situaciones que causan miedo hasta que se te quiten, o sea, a las malas. Porque es la única forma, o sea, tú puedes encontrarte algo que se ve feo y salir corriendo. Y vuelves y te encuentras algo que se ve feo y sales corriendo. Y sigues haciéndolo, pero no pasas de ahí. Y lo feo sigue apareciendo, no deja de aparecer, hasta que llegas a un punto en que dices, espérate un momentito, ya, se acabó esto. Entonces ya pasas del miedo o pasas al coraje, pero que te has creído, porque estás en mi espacio, vete de aquí, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y el mismo enojo, la ira, el coraje, como que te quita el miedo porque ya llegas a un punto en que ya no puedes más. ¿Ok? Ahí es donde, ahí es donde puede haber una comunicación y te das cuenta de que estás malentendiendo lo que está sucediendo. Y llega un momento en que solamente hablando la cosa se resuelve. Averiguar cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer. Y usualmente lo que hay que hacer es escuchar y decirle, bueno, pues, ok, entiendo, ahora vete, ya no necesito te me sigas apareciendo. Y es lo que me ha funcionado a mí, me costó años averiguar eso o darme cuenta de eso. Y vuelvo y digo, no es, no es igual para todo el mundo y no todo el mundo va a tener la misma experiencia, pero esa es la que yo he tenido. Entonces, estamos de acuerdo que, bueno, yo he aprendido mucho de ti y también de otras personas, que la mayoría de veces en el astral, el astral como que nos refleja ciertas cuestiones de nosotros mismos que requerimos trabajar. Y como tú dices, probablemente la mayoría de veces, si nosotros nos permitimos entablar un trabajo profundo, digamos, con esa situación y verla más allá de un conflicto, verlo como una lección y como un trabajo a superar, entonces es algo enriquecedor a lo que yo Sí, siento. sí, eso es lo que yo pienso. Y ha Ok, sido mi experiencia. qué interesante, Coralie, muchísimas gracias. Siempre, bueno, esto yo es lo que he aprendido muchísimo de ti, a ver estas Gracias. experiencias no de una manera, digamos, desmitificada, porque hay muchísima mitificación en este tema y creo que tú eres Sí, una persona que lo ve de una manera real, de una manera con bases y que dices, es que es algo normal, es algo con lo que hay que aprender a lidiar, digámoslo así. es algo natural. Ujú, O sea, esa es la todo el palabra. mundo, ujú. O sea, es parte de la naturaleza. La vida tiene conflictos y uno los resuelve o no los resuelve, pero van a ser parte de la vida. Y de todo este proceso, cuál ha sido la experiencia que a ti más te ha marcado en buena o mala manera? O sea, la que más te ha impactado, te ha Bueno, impresionado más. verdaderamente que me da trabajo pensarlo porque yo antes tenía muchos miedos que no tengo ya. Hay uno que no es tanto de que me ha marcado, sino que yo diría que refleja un cambio en mí. Y fue, por mucho tiempo, yo tenía sueños que me moría, pero ¿Ok? en el sueño me despertaba en el momento que moría. O sea, podía estar en un avión y el avión empezaba a caerse y en el momento que hacía impacto me despertaba. O podía soñar que venía un carro y me iba a pisar y estaba a punto de pisarme y me despertaba. Hasta que hace un par de años tuve un sueño en que creo que era el del avión de nuevo, porque el del avión me ha pasado bastantes veces. Que venía un avión y el avión empezó a caerse y cuando se cayó viví la explosión completa, el impacto completo y toda la... Creo que se cortó un Pero poco. Ah, ya te veo otra vez. sí, es que mi teléfono decidió mandarme una notificación de Ok. voz. Sí, ese es el teléfono. Ese es el problema con el teléfono. Entonces, ¿lo que te ha impactado más, Pues, esos sueños en los que morías? pues en, es,
yo diría que lo que sucedió en ese último fue que aunque estaba muerta en el sueño, yo seguía existiendo. Y yo podía ver que yo estaba muerta, pero yo todavía existía. Y me levanté, caminé por los escombros, lo miré todo y después desperté. Dije, wow, esta es la primera vez que no me he despertado en el momento que me muero, sino que seguí. Y después me sucedió 2 o 3 veces que soñaba que me moría y que veía a mi familia y yo estaba muerta y nadie me veía. Y yo decía, ay, no me pueden ver, no me pueden ver. Y eso me causaba un sufrimiento distinto que nunca había tenido antes, que yo recuerde. ¿Ok? Y no es que me impacte tanto, sino de que para mí eso, para mí refleja algo cambió en mí que me permitió continuar con esa trayectoria, vamos a decir, con esa Y, trayectoria posible. ok. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia o qué es lo que has deducido? Pues que la muerte, bueno, que la muerte, nunca le he tenido mucho miedo a la muerte precisamente por todos los viajes astrales que he tenido, pero nunca estaba segura que eso en realidad significa de que uno sigue, porque puede que uno siga, pero no siga como cree que sigue. Pero me di cuenta de que la muerte, por lo menos para mí, no es algo que debo temer. No sé explicarlo. No estoy ni en realidad he estado segura de qué es lo que cambió, pero algo cambió. Ok. Como que integraste un poco mejor el hecho de morir, digámoslo así, la transición. Sí, no solo la transición, sino lo que pasa después. El Ok. trauma de dejar a mis seres queridos. Y todo este proceso, ¿cómo ha sido para ti? Toda esta trayectoria en este camino, digámoslo así. Ay, mijo, la vida entera. La vida entera es una trayectoria. Sí. Bueno, en los últimos, desde desde el 2010 he perdido a mi mamá, a mi abuela. A mi papá lo perdí antes, pero fue hace muchos años. Pero la pérdida de mi mamá y mi abuela me dieron bastante duro, fue bastante difícil. Y yo creo que eso también tiene algo que ver. Y también algo que es positivo en esto es que como en el tiempo de que mi mamá y mi abuela murieron, yo estaba proyectando con control y con cuando quisiera. Así que pude verlas am, después que murieron. Y eso fue muy increíblemente bueno, porque no es lo mismo cuando alguien muere y tú piensas que no lo vas a ver nunca, de cuando alguien muere y hablas con ellos después y todo, conscientemente, porque todo el mundo habla con ellos después, pero no se acuerda. O sea, ellas murieron y tú pudiste ir a verlas después de la muerte, digámoslo así. Sí, sí. Ok. No solo hablar, no solo ir a verlas, sino hablar con ellas, recibir información que luego fue verificada. O sea que sé que no Wow. fue nada más sé que no fue nada más que es sueños de que uno quiere, sino que fue comunicación real. Y eso, si no fuera por el viaje astral, eso no hubiera sido posible. Ok, o sea, te dieron información que tú pudiste confirmar de Sí, manera física, digámoslo así. sí. Te puedo contar una porque una no es tan personal. Es media Ok. personal, pero no muy personal. Cuando mi mamá y mi abuela murieron casi menos de 2 años entre ellas. O sea, mi abuela y después mi mamá como poco después, 2 años después. Cuando mi abuela murió, yo tuve un sueño en que ella estaba en su casa y estaba al lado de una pintura, en particular que yo había pintado cuando yo era chiquita. Yo cuando tenía como 12 años hice una pintura que siempre estuvo en casa de mi abuela. Y en el sueño mi abuela estaba flotando al lado de la pintura. Y yo la miro y le digo, ¿qué tú haces al lado de o sea, qué tú haces y qué sé yo? Y ella desaparece y entonces la pintura desaparece y la pintura estaba en otro cuarto diferente.
y ella estaba flotando y me llamó para que viera dónde estaba la pintura nueva, o sea, la pintura nueva, la pintura en el otro lugar. Entonces, ella, yo la seguí y vi la pintura en este sitio, que no era el sitio normal, y yo dije, por qué está la pintura ahí? ¿Cuál es el chiste? O sea, porque ella se estaba riendo como si fuera un chiste graciosísimo. Como si ella me hubiera hecho un truquito o algo así. Y yo digo, ¿cuál es la gracia? O sea, nada de esto me hace gracia porque yo la había perdido hacía poco. Yo todavía estaba llorando por ella y pasando por lo que uno pasa. Sí. Y ella apuntaba a la pintura y se reía. Y me desperté y dije, bueno, pues qué cosa más rara. Entonces, al otro año mi mamá se enferma bastante súbitamente, muere y volvemos a la casa, a Puerto Rico, a la casa, al funeral de mi mamá. Estamos sentados en el balcón del frente de la casa cuando mi hermano me dice, quiero que me ayudes a sacar algunas cosas. Pues resulta que mi hermano, sin saber nada, había un armario que tenía las cosas de mi abuela, que tenía la ropa y las joyas y las cosas, y lo había sacado de su cuarto y lo había puesto en la sala, donde estaba la pintura. Él había cogido la Ujú. pintura, él había quitado la pintura, la había puesto en el otro lado. Ok. Así que cuando nosotros entramos y vemos el armario donde estaba, y él me enseña lo que me quiere enseñar, y yo le digo lo que sea, yo miro a la pared y yo digo, no me digas. Eso fue yo miré a mi esposo porque él sabía sobre mi sueño. Y yo le dije, la pintura no está ahí. O sea, wow, tuvimos un momento de, ajá. Sí, o sea, todo Y coincidió. sí, yo voy caminando al otro cuarto, y ahí está la pintura donde yo la había visto, que mi abuela me había llevado a verla, no sé, como 2 meses después de ella morir. O sea, ya ella me Ok. estaba, y en ese momento me di cuenta que ella me estaba dando dos mensajes, de que yo supiera que la muerte de mi mamá se supone que fuera, porque nosotros no hubiéramos estado allí si mi mamá no hubiera muerto. O sea, que no era nada más, la pintura no era lo importante es que yo supiera de que ellas ya estaban de camino cuando yo tuve ese sueño, o Sí. lo que fuera. Creo que fue un sueño. Ya estaba en ese Pero, proceso. ajá, exacto, ya ellas tenían los planes que tenían. Ya ellas habían terminado y ya sabían lo que iba a haber. Y yo creo que yo no hubiera tenido una experiencia como esa si yo no hubiera estado teniendo experiencias de este tipo tan normalmente. Ujú. Y en esa forma es impactante porque tú no, te sientes mucho mejor de lo que, digo, uno llora y uno sufre pero cuando todo eso se pasa, uno se siente un poco mejor. Sí. Ujú. Pues qué interesante. De verdad, o sea, me imagino que debió ser muy, muy impactante en ese momento ver la semejante coincidencia y ese mensaje. Sí, fue impactante cuando sucedió y estábamos allí. Y yo miré a mi esposo y le dije, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la pintura? Y ahí fue que me di cuenta que esa visión que había tenido antes era más que solamente que yo quería verla. Sí, Ujú, sí, porque sobre todo pasa mucho, y creo que tú también, tú eres la primera que dice que muchas veces en los viajes astrales vemos reflejos de nuestras creencias, pero oh, también es sí. verdad que muchas veces también son cosas, digamos, fidedignas, que son cuestiones Ujú. reales o, sí, digámoslo, más espirituales. Yo considero de que es un arte el que pueda distinguir sus propias proyecciones psicológicas, vamos a decir, de lo que está ahí ya, o lo que otros han puesto, porque todo el mundo está creando todo el tiempo. Cada vez que yo pienso, estoy creando, cada vez que tú piensas, estás creando. O sea, uno está creando todo el tiempo, la creación no para. Y en el astral es inmediata.
en la vida real o la vida física, tarda un poquito más, pero también uno está creando. Solamente que la cosa es más lenta. Pero que para mí es, es un arte saber la diferencia cuando tú estás viendo algo que tú creaste o cuando es algo que tiene una verdad intrínseca. Sí, Y yo no creo tener, yo francamente, yo no creo tener esa habilidad. Hay cosas que son, porque tengo buena memoria, me acuerdo de las cosas que yo misma he visto antes y sé cuando estoy escupiendo, como quien dice, vomitando lo que ya tenía allá arriba. Pero a veces no es tan obvio. O sea, si tú sueñas en un comercial que viste, sabes de dónde vino, pero no siempre te das cuenta si lo que estás viendo es la fantasía de otra persona o es algo que en realidad tiene una realidad que existe en su propio espacio. sí, digamos de una manera objetiva, por Ujú, decirlo así. exacto, objetivo. Ujú, sí. Y pues eso se me hace a mí, de verdad, yo pienso que es una de las cosas que más a mí me ha marcado en el tema de los viajes astrales, que uno puede confirmar, digámoslo así, que los pensamientos Ujú, se manifiestan al momento. En las ujú, creencias, las emociones, influyen muchísimo en la experiencia. Y algo que a mí personalmente me dejó mucho aprendizaje es que una vez en estos grupos de Facebook, para las personas que no saben, Coralie administra varios grupos de Facebook y sí, ayuda a ese muchas es otro personas. mis otros Ella, pasatiempos. ella en su momento me ha ayudado muchísimo y yo una de las cosas que más me marcó de eso es que me di cuenta que incluso en la realidad física todo esto se manifiesta, pero como ella dice, tarda, es un proceso un poco diferente, Ujú, pero todo está conectado, ujú. todo está completamente conectado y eso es muy interesante. Y pues muchísimas gracias por compartir, Coralie. Te tengo poquitas De más nada, de preguntas. nada. Bueno, sí, Este, dime. dime esto, entonces, ¿en algún momento tú quisiste llegar a abandonar todo esto? A abandonar, digamos, esta habilidad, estas creencias, esta perspectiva espiritual. ¿Quisiste dejar este camino, por decirlo así? He querido dejar el camino, no necesariamente dejar de tener la habilidad, porque todavía no ha llegado un momento en que las cosas, o sea, yo no tengo poderes especiales, no considero que los tengo, sino que yo simplemente empecé tan temprano que no aprendí a tenerle miedo a nada. Y nací en una familia que no descontaban las cosas y no me dijeron que no era verdad. O sea, y por eso yo creo que, por eso es que yo tengo un poquito más de facilidad que otra persona para tener este tipo de experiencia. No, es por casualidad, no es ninguna habilidad especial mía, sino que es simplemente buena suerte, o sea, buena y suerte quizás, porque yo no soy de esta gente que duerme mucho. Yo creo que la gente que se despierta 20 veces en la noche es las personas que se van a dar cuenta cuando están proyectando, porque o sea, no duermen tan profundamente y no se les olvida la Las experiencia. experiencias. Ujú. Ok. Pero lo que sí es que han llegado momentos en que ya quiero un paz y tranquilidad. No me preguntes nada, no me llames a todas horas, porque yo estoy bastante en el chat, el mensajero, hablando con 10 personas a la vez, ayudando con los grupos. Y a veces yo pienso que, yo a veces me pregunto, pero ¿cuál es mi problema? ¿Tú entiendes? Y yo antes tenía un trabajo full time también, que yo iba a la oficina, trabajaba, chequeaba mis emails, me metía en los foros rápidamente entre mis trabajos y entonces volvía a la casa y me metía de nuevo en los foros de nuevo y entonces, mi esposo llegaba del trabajo y seguía con él y tengo un hijo, o sea, que estuvo en la universidad hasta hace poco. Con esto del COVID, pues está en la casa ahora, porque estamos todos guardaditos. Ujú. Am, por eso ha sido un poco raro esto. O sea, no me ha afectado en nada de que estamos todos metidos en la casa aquí, porque
Lo que hago es estar más en los grupos todavía. Ah, pero sí, ya han habido momentos en que yo ya esto es demasiado, no tengo ni tiempo para meditar porque estoy contestándole algo a alguien o, o, o alguna cosa así. Pero entonces me pasan cosas que me hacen pensar, bueno, se supone, maybe quizás esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Porque yo siempre toda la vida, desde joven, y esa es otra cosa conmigo, que yo desde joven siempre he tenido la idea de que se supone que yo haga algo, pero no sé lo que es. Y eso desde chiquita me ha vuelto loca. Yo tenía sueños de que alguien me decía, no te olvides de lo que tienes que hacer, y cuando me despertaba no sabía lo que era. Y toda Sí, la vida yo dije, sí, no, te digo, unas locuras tremendas. Y yo no sabía lo que era. Y yo estudié un montón de cosas diferentes, en parte por eso, porque yo decía, bueno, se supone que yo sea esto, se supone que yo haga lo otro. Y me graduaba de algo y seguía estudiando otra cosa y hacía eso y lo hacía. Entonces, hace poco se me ocurrió de que estas tonterías que yo hago de estar en diferentes foros y en diferentes hablando con la gente, ayudando a la gente porque yo no, algo que yo hago es que si tú me pides ayuda, yo te doy ayuda, pero yo voy a tratar de no decir nada hasta que alguien no me pida la ayuda. Y a veces parece que no, a veces parece que me entromento y digo, no, tal cosa no es verdad. Eso es ya sí. otra cosa, eso es otra cosa que podemos hablar en privado sobre eso, pero básicamente todo lo que yo hago es como reacción a algo que me preguntan o a algo que me piden. Y creo que me acabo de dar cuenta hace muy poco de que quizás eso era lo que yo se supone que hiciera, ayudar a la gente a lo que fuera. O sea, si es de salir de su cuerpo, pues es para salir de su cuerpo. Si es interpretar algo, pues interpretar algo. A veces la gente quiere saber qué yo pienso sobre algo. Solo puedo dar mi opinión. Pero que siempre, esto ha sido algo que siempre me ha pasado. Así que Y eso como es. tú dices, entonces tú, más bien tú has querido de repente abandonar el hecho de pues estar tan, digamos, tan participativa en los grupos porque de repente te consume mucho. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, y a veces no quiero hablar con nadie, no quiero que me digan nada, pero acabo volviendo. O sea, es cosa mía. sí, uno a veces sí pasa, pues nos saturamos de muchas cosas, a veces no queremos que nadie nos moleste, nadie nos diga nada, para liberarnos, desestresarnos y luego seguir, digámoslo así. Ujú. Y a veces yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa, leyendo un libro o algo, y de pronto me entra algo en la cabeza y tengo que ir a escribirlo. Y voy y escribo una cosa, y escribo y escribo y escribo, lo guardo en la computadora y se me olvida. Y 3 meses después miro esa cosa y digo, ah, mira. Entonces alguien me hace una pregunta y ya tengo la contestación. Eso me pasa bastante. Que escribo Ok, algo sin saber ni lo que estoy escribiendo y entonces alguien me hace una pregunta que es contestado por eso. Y ok, ahí pues digo, ah, qué ahí está. interesante. Y entonces, bueno, para las personas que no te conocen mucho, que tienen poco de conocerte, o las que en algún momento vean este video en un futuro y todavía no te conozcan, ¿puedes platicarles de manera breve qué es lo que haces, qué es lo que has hecho a través de la web? Bueno, en como en 1999 encontré un foro llamado Astral Pulse y después Robert Bruce abrió Astral Dynamics y y estuve participando en el Pulse y después um, me metí en Astral Dynamics y me quedé allí, pero seguí participando en el pulso. Después había otra que se llamaba Astral Society, que no sé si todavía existen, porque muchos de estos foros ya no existen. Había otro que era psitraining.org y en ese yo escribí un artículo, que es el artículo, es el mismo artículo que yo tengo en español ahora, porque lo escribí en inglés primero, sobre manifestación, que ahora yo lo llamo Metafísica 2.
Ok. Manifestación. Bueno, yo escribí ese artículo para un lugar llamado ctraining.org. Y después de eso, me envolví en foros en español. Dios mío, se me olvidó el nombre del foro, pero ahí fue que empecé a comunicar con este foro, Mystery Planet, así es que se llamaba. Ok. Y todavía existen ellos, ahora tienen como un magazine, es como una revista electrónica, pero en ese tiempo era nada más que un foro. ¿Y solo en inglés en ese No, tiempo? este era en español. Ok, ok. Pero la mayor parte de los foros en el principio eran en inglés, porque yo me conecté en este tema con Robert Bruce, que es australiano, o sea, todo era en inglés. Y entonces conocí mucha gente de Inglaterra que me conectaron con otros foros. También Explorations in Consciousness, que quería mencionar a Fred porque tú habías hablado de verificaciones. Fred Ardema, su nombre es Fred Ardema, era el dueño de ese foro y escribió un libro llamado Explorations in Consciousness. Él es psicólogo. O Ok. sea, su trabajo es psicología, pero su hobby era hacer viajes astrales y escribir sobre ello. Fred escribió un artículo para el Monroe Institute, el Ok. Instituto Monroe, de que yo tuve el privilegio de traducírselo a español y ponerlo también en el website, que estuvo por muchos años. Ya no está. Me imagino que dejó de trabajar con ellos. Pero Fred hizo uno de los primeros experimentos que yo he visto que conecta las fluctuaciones de la realidad con las verificaciones experimentales. Él hizo Ok. muchos experimentos como psicólogo al fin, de que salía y ya él tenía las cosas que él iba a ir a ver y podía determinar cuándo las distorsiones de realidad ocurrían y entonces ya sabía si la verificación iba a servir o no. Que para mí es muy interesante porque hay mucha gente que habla de, ¿por qué no puedes probar y no puedes probar? Y uno dice distorsiones de la realidad. Pero esta prueba que él hizo fue, o sea, cuantitativa. Esto me pasó, todo bien, bien. Bueno, él es una de las personas que yo conocí. Es canadiense, sí. Para verificar si tuviste una Y la experiencia cosa era en astral, inglés. digamos. Para verificar si lo que viste existe en el mundo físico. No debería decir real, sí. Ok, ok, ok. Pues entonces Sí, físico. después de estar en todo eso, me quedé en Astrodynamics. Entonces después me conocí a Rodney Herrera, o también conocido como Chilupian Silfino, que estoy segura que muchos lo Ok. conocen, que tiene el canal de YouTube Mundo Despierto y el grupo de, ¿cómo se llama? Caminando al despertar de la conciencia. Y Ok. él y yo nos hicimos amigos y es muy buena gente que cuando mi hijo se fue a Nueva York a estudiar, yo le dije a Rodney, manténle el ojo, cuídamelo, que no le pasa nada. Y él, olvídate, sé que él es bien buena gente. Pues Rodney, también él y yo colaboramos un poquito. Él tiene su cosa y yo tengo la mía, and that's good. Pero Rodney fue quien me convenció a que hiciera un canal de YouTube. Él, Ok. él me decía todos los días, haz un canal. Tú tienes que poner esto en YouTube. O sea, yo escribía muchas cosas en la cosa de él, pero me decía, haz un canal. Y ahora lo hice. Y después he ido de grupo en grupo y de foro en foro. He estado en muchísimos grupos que ya ni me acuerdo de todos los nombres porque se me olvidan. Entonces, básicamente, primero empezaste en los foros de la web, digamos, de los que encuentra uno en Google, y después pasaste a Sí. Facebook. Uh-huh.
Sí, ¿Ok? después que me adentré en los grupos de Facebook, me quedé más allí porque hay más movimiento. O sea, los foros como que se han ido, los foros tienen, lo bueno de los foros es que lo que tú escribiste allí hace 10 años todavía está ahí si puedes y quieres ir a mirarlo. Pero en Facebook hay mucha gente entrando todo el tiempo pidiendo ayuda y yo siento la necesidad patológica de, de ayudar a la gente. Y eso es lo que me atrae, tratar Vale, de pues ayudar. para todas las personas, ahí creo que se traba un poco. Para todas las personas que les digo que no conocen mucho a Coroli, y bueno, yo la tengo conociendo desde hace, ya creo que casi 6 años. Ella, les platico Sí, mi experiencia de ella en mí. Ella para mí ha sido, o sea, es como una maestra de todos estos temas. A mí me ha enseñado muchísimo. Cuando yo he tenido muchas dudas acerca de este tema, ella fue la persona que más me ayudó en este aspecto de quitarme miedos, de saber en qué estaba fallando para realizar viajes astrales, también, y no solo de viajes astrales, también de otros temas. Por ejemplo, por ella yo leí un libro que se llama Iniciación al Hermetismo, un libro, ujú, wow, 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 me encantó, es algo que yo le recomiendo muchísimo a todo el mundo. Me quedé a la mitad porque la primera parte es teórica y la segunda parte es práctica. La práctica la tengo ahí a medias porque está un poquito compleja, pero es un libro que creo que todo el mundo debe leer si está en este ámbito, en este campo. Y pues Coralie sabe muchísimo de muchísimas cosas. Creo yo que ella ha sido también la persona que nos ha traído mucho del tema del viaje astral del inglés, nos lo ha traído al español, porque como ella ha ujú. dicho, ella ha traducido muchas cosas de varios autores o investigadores que lo escribían solo en inglés, y gracias a ella, ella ha sido ese puente para nosotros los hispanohablantes entender también de esos temas. Ujú. Y pues esta entrevista está siendo más que nada un agradecimiento hacia ella, para que más Gracias. personas la conozcan, para que puedan seguirse empapando y en algún momento puedan comprobar todas estas cuestiones, digamos que están un poco más mitificadas, estas cuestiones espirituales, extracorpóreas o paranormales, hacerlas un poquito más lógicas y fundamentadas, que es lo que me encanta de Ujú. Coral y que tiene muchas buenas bases. Bueno, pues Y gracias por eso. Coralie, ¿tienes tiempo para un poco más? Sí, un poquito, ¿Sí? Ok. un ratito más. Pues, bueno, algunas personas te tienen varias preguntas. Ok, ¿Te gustaría que en un momento las dejemos que hagan preguntas? sí, sí, ¿Sí? sí, Ok. sí, pregúntame. Entonces, bueno, pues en este momento abrimos la sesión de preguntas. Unas cuantas preguntas vamos a dejar que le hagan a Coralie, aquí en vivo, en directo. Algunas personas ya dejaron pasar algunas preguntas. Las voy a leer por si a lo mejor estas personas se desconectaron, pero para que sean tomadas en cuenta. Primero, Adamek nos pregunta los grupos donde Coralie se encuentra. Bueno, eso si quieren se los comparto, se los compartimos al final por escrito en algún comentario, o tú se los quieres mencionar, Sí. Coralie, igualmente. Bueno, ahora mismo yo estoy bastante activa en como 4 grupos. Ah, viajes astrales, sueños lúcidos, experiencias extracorporales o algo así. Es un título bien largo. También Ujú. los viajes astrales. Am, y caminando, caminando al despertar en compasión. Y hay uno más, viaje astral, Ok, que no, no soy administradora, pero me gusta también. Hay más, ok. pero ahora mismo no me acuerdo. Ujú. Oh, espérenme, unas últimas preguntas que le tenía a Coralie aquí, antes de pasar a las preguntas de los oyentes. Coralie, nos estabas platicando también de que tienes tu libro, tú has hace Ujú. poco lanzado tu propio libro. ¿Nos puedes Sí. hablar un poquito acerca de él para las personas que también quieren leerte un poco más a profundidad? Ujú. Bueno, yo llevo dando consejos por mucho tiempo
Y la gente siempre me decía, cuéntanos tus experiencias, cuéntanos tus experiencias. Y yo cuento una o dos, pero no cuento tantas, porque yo mantenía un diario por mucho tiempo de mis experiencias y yo tenía como 14 páginas de experiencia, 14 páginas de web que son bastante largas. Ah, y por fin tomé las que más me parece a mí que consideré interesantes, porque hay muchas experiencias en que uno se sale del cuerpo, da la vuelta y no ve nada y vuelve y se acabó la cosa. Sino que lo escribí en un libro y se llama Las aventuras de CF Traveler y está en Amazon.com. Puedo dar el enlace después. Sí. Ese es mi libro. Ese libro no es dando teorías ni dando instrucciones, sino que es simplemente mis aventuras. Si quieren ver las cosas que he visto, es más entretenido que más nada, o sea, las cosas que me han pasado y que he visto. Porque para las explicaciones y para la teoría y las técnicas, para eso tengo la página. Que la página es Guía Sencilla para la Proyección Astral o algo así. Ok, entonces, para los que no escucharon o recapitulando un poco, Coralie tiene su propio libro que lanzó en Amazon, se llama Las aventuras de CF Traveler, así, sí es así el título, Coralie. Así mismito. Las aventuras de CF Traveler. Yo estoy por comprarlo, lo compro ahí mismo, porque realmente me interesa muchísimo. Como ella ha dicho, se trata pues de sus aventuras, no es un libro de cómo saber tener viajes astrales ni nada de esto. Para esto, ella tiene su página, Guía Sencilla para el Viaje Astral, y su canal de YouTube con el mismo título, me parece, ¿no? El canal, creo que el canal se llama CF Traveler Viajera. Ok. De todas formas, todo esto se los voy a dejar se los vamos a dejar en los comentarios del video. Vamos a hacer lo posible por subir también esta entrevista a YouTube, en los dos canales, en el mío que se llama Escuela Ve Más Allá y en el de Coralie, CF Traveler. Y bueno, pues también dos preguntas últimas de mi parte antes de pasar al cierre, Coralie. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida es que estamos aquí para experimentar todo lo que hay. Uno puede querer experimentar todo lo que hay o no. Y según más tranquilo estés en respecto de todo lo que vas a experimentar, pues menos vas a sufrir. O sea, hay mucha, que si el apego, que si aprender y todo eso es válido. O sea, muchos apegos causan dolor, pero el dolor es parte de la experiencia. Pero en realidad nosotros estamos aquí para experimentar. Somos seres que tenemos una experiencia limitada de percepción. O sea, no vemos todo lo que existe, por lo menos no de cantazo. Pero estamos constantemente percibiendo a nosotros mismos además de lo demás. Y para mí la experimentación o la percepción es para lo que estamos. Ok, Es súper muy interesante. sencillo, sí, muy sencillo, sin muchas, hay que hacer esto o no hagas aquello, sino simplemente tener experiencia. Ok. ¿Y qué le recomiendas a todas estas personas que están iniciando en toda esta temática espiritual y en concreto de los viajes astrales? Bueno, para mí, yo diría, si tú estás interesado en la espiritualidad, y para mí espiritualidad es ver el espíritu en todo lo que existe. No es, seguro que no la defino igual que todo el mundo. Para mí, si tú estás interesado en un camino espiritual, tienes que considerar de que toda tu experiencia es de algo más grande y más fantástico y más maravilloso. O sea, lo que alguna gente llama Dios, tu experiencia es todo Dios. Dios está experimentándose a través de ti y tú estás experimentando a Dios a través del mundo. Todo lo que tú sientes es eso.
si tú puedes mantener eso en mente, tu camino espiritual va a ser mucho más fácil. Ahora, ¿cuál fue la primera pregunta que me hiciste? Porque me... No, pues es Ah, esto. sí, sí, sobre el viaje astral. Si tú vas a aprender viaje astral, olvídate de lo que da miedo. Olvídate de lo que da miedo. Si tú ves cuentos de terror, no los creas, porque los cuentos son todos inventados. Si tú tienes interés de explorar el más allá, no puedes tener miedo. No puedes tener miedo. El miedo es algo inventado. Casi, o sea, el miedo paranormal es inventado. El miedo no es inventado porque las cosas pasan y uno se asusta. Pero uno está seguro cuando va a tener ese tipo de experiencia, aunque no lo parezca. Ok, pues gracias Coralie por esta recomendación. Creo que es muy importante que todos lo debemos de tomar en cuenta y algo valiosísimo que nos has compartido el día de hoy. En todo esto me ha encantado esto que dices de experimentarnos en Dios a través de nuestra experiencia humana. Ujú. Creo que eso me ha encantado muchísimo. Gracias. Bueno, pues aquí ya dejaron algunas preguntas. Vamos leyéndolas. Dice Andrea Montegranario. Quiero iniciar en los viajes astrales. ¿Qué debo hacer? Lo primero, recalco, no escuches miedo, cuentos de miedo. Si alguien te cuenta, ay, que si traté de hacer tal cosa y me pasó tal cosa, piensa en que el viaje astral es una experiencia que sucede cuando tu cuerpo se duerme. Eso es todo. Tú no entras en coma, nada le pasa a tu cuerpo. Es algo que tu mente hace. Tu mente se enfoca en otra dimensión y tú puedes tener la experiencia de lo que puedes ver en esa dimensión. No todo lo que ves es cierto, no todo lo que ves es lo que parece. Por lo tanto, es como entrar en una realidad virtual. No importa lo que parezca, puedes siempre abrir los ojos y volver a tu cuerpo. Ok. Miguel Delgado Magdel. Hola, Marco, no Miguel, Marco, Marco, perdón. Marco. Coralie, ¿podrías decir lo primero que podrías recomendar hacer para empezar a practicar? Lo primero, meditar. Meditar es siempre una buena forma de tomar conciencia. Bueno, seguimos con Francisco Rom. Él dice, llevo tiempo, semanas intentando hacer un viaje astral. Intento estar relajado. ¿Qué me aconsejas, Coralie? Bueno, te aconsejo que tomes una, vamos a decir, un enfoque mental. Trata de no pensar en tu cuerpo. Es cierto que no debes moverte, pero ese no debe ser el enfoque, sino que tú tienes que buscar cosas que hacer con tu mente para mantenerte despierto mientras tu cuerpo se duerme. O sea, sí, no te vas a mover porque eso es obvio. Cuando tú te acuestas a dormir, te mueves un poquito antes de dormirte. Y llega un momento en que ya no te mueves porque perdiste la capacidad de moverte. Eso es lo que tú quieres hacer. Tú quieres mantener tu mente envuelta en cosas para que cuando tu cuerpo se vaya durmiendo ni te des cuenta. Y para eso vienen todas las meditaciones que hay. Hay tanta meditación, ejercicios de respiración, visualizaciones, hasta las mantras mentales. Y las mantras tienen que ser mentales, no las digas en voz alta. Todo mantiene la mente enfocada en una actividad para que no te duermas, porque no te puedes dormir. Eso es lo importante, que te mantengas despierto. Ok. Cecilia MI antes nos preguntó, hola, ¿qué piensa de las parálisis de sueño y los sueños lúcidos? ¿Qué pienso de la parálisis del sueño? Bueno, la parálisis del sueño es algo que le pasa a la gente cuando no duerme bien, cuando está incómodo, cuando está nervioso y cuando está inquieto. La parálisis del sueño es algo que sucede cuando tú estabas durmiendo ya. Eso es algo que yo lo digo y lo repito. Cuando tú te acuestas a dormir y te sientes que te vas paralizando mientras te estás durmiendo, eso no es parálisis del sueño. Eso es simplemente que estás
tardando en dormirte y te das cuenta de que tu cuerpo se está paralizando. Pero eso es normal. Uno se supone que se paralice mientras se duerme, porque si no, se daría bofetadas. Mientras cada vez que tiene un sueño feo, o le da bofetadas a quien tenga al lado, o se cae de la cama, o lo que sea. O sea, cuando una persona se despierta paralizado, eso es parálisis del sueño y eso es un problema de que el cuerpo no te está despertando en la, ¿cómo se dice eso? En la orden correcta. Ujú. ¿Sabes? Ujú. Pero, o sea, ¿y qué creo de los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos es algo interesante, porque de las cosas que yo he leído sobre los sueños lúcidos es que lo que sucede es que el lóbulo prefrontal del cerebro se despierta un poquito cuando tú te estás despertando. Y eso te permite mirar a tu sueño que estás teniendo y pensar en el sueño y darte cuenta que estás soñando. O sea, para mí el sueño lúcido es algo casi físico. Es algo posiblemente psicológico también, pero es más físico que otro. Hay gente que los tienen súper fácilmente, hay gente que casi no, ni quieren tenerlos, pero los tienen todo el tiempo. Y yo creo que eso, uno hace lo que uno puede para despertarse mientras está durmiendo, pero para algunas personas es más fácil que otros. Y yo creo que tiene que ver con el cerebro. Ujú. Eso es lo que yo pienso. Ok. Y bueno, tenemos una última pregunta aquí. No veo más preguntas. Solo Andrea Montegranario nos dice, en el astral nos podemos encontrar con seres que han trascendido. Sí, absolutamente que sí. Eso es algo que yo he comprobado yo misma. O sea, mi experiencia personal me lo deja saber. Una pregunta mía, Corely, ¿podrías compartirnos alguna experiencia con algún ser trascendido? Bueno, además de mi mamá y mi abuela, am, bueno, sí, es un poco difícil porque son personales y no me gusta hablar mucho Ok, de eso. no, yo entiendo. Pero bueno, te puedo decir que me encontré con mi papá como 6 años después que había muerto y me dijo unas cuantas cosas que iban a suceder y sucedieron. Eso, en otro momento podemos hablar de eso, pero no, no, son cosas de familia. Sí, está bien, yo comprendo completamente. Ujú. Bueno, pues también Cecilia aquí nos dice gracias. Eh, por el momento creo que ya nadie más nos lanzó preguntas, entonces vamos a pasar al cierre de la entrevista. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas rápidas. Coralie, ¿estás lista? Son preguntas rápidas. Bueno, ok. Ok. Canción favorita. Canción favorita, wow. Últimamente, sí, yo tengo temporadas de que tengo canciones favoritas diferentes, pero uno de mis grupos favoritos ha sido Led Zeppelin Ok. y me gusta todo lo que ellos hacen. Tuve un tiempo que Stairway to Heaven era mi favorita, pero Kashmir también me gusta mucho. Estaba pensando exactamente en la misma canción. Ok, bueno, ahora película favorita. Película favorita. Wow. Sí, yo no soy de muchas películas. Yo no, a mí me gustan los programas de televisión, pero no tanto las películas. Bueno, quizás, hmm, es que no quiero decir. Una, déjame pensarlo y te contesto con eso, porque ahora no se me ocurre ninguna película. Ok, libro favorito. Bueno, cuando era más jovencita, mi libro favorito era The Marshall Chronicles por Ray Bradbury. Ese era, yo leí ese libro como 10 veces. Me Ok, encantaba. Yo esperaba que pasara como un año y lo volvía y lo leía de nuevo. Y, y todo lo que escribió Agatha Christie, porque me encantaban también ese tipo de cosas. A mí siempre me han encantado las cosas rarísimas, los misterios ingleses. O sea, los cuentos de misterio ingleses o de detectives, pero detectives
in- increíbles, o sea. Ok, Y por supuesto, un libro que me gustó mucho y quiero leerlo de nuevo es Cien años de soledad. Que ese se lo ok. dan a todo el mundo en la escuela superior, pero yo la leí después de grande. Y en cuanto a toda esta temática espiritual, ¿un libro, película, podcast o página que recomiendes? Wow. Mm. La cosa con estas cosas es que la forma en que yo pienso sobre las cosas va cambiando. Pero a mí me gusta mucho am, el canal de Chilo Piancelfino de Mundo Despierto. Lo recomiendo. Ok. Una frase que te gusta, una frase que te ha marcado, que te repites, tu frase favorita. Hay una frase que tengo en la mente, pero no me acuerdo quién lo dijo. Fue alguien famoso o importante, pero ay, Dios mío, un filósofo. Decía, cualquier descripción de Dios que no, que no te haga sentir bien es mentira. Pero no se me ocurre Ok, quién lo dijo. Cuando se me ok. ocurra, lo digo, pero eso lo tenía en la mente el otro día. Que si Ujú. alguien te dice algo de Dios y te hace sentir mal, entonces es mentira. Ok, ok, muy interesante, me la quedo también. Y sí, ahora una pregunta un poquito más filosófica. Si este fuera tu último día en este plano físico, que esperemos que no, pero hipotéticamente, si este fuera el último día, ¿qué legado o mensaje te gustaría dejarle a las personas Que confíen en Dios. que confíen en O sea, Dios? sí, no es que crean en Dios, sino que confíen en Dios. Que todo pensamiento de Dios que tengan sea de confiar, de saber que todo va a salir bien. Vale, Coralie, me encanta. Y última pregunta, que va muy relacionada con este proyecto, es una pregunta bueno, vamos a ver qué me dices. Es, Ok. ¿qué te impulsa a ir más allá? Si lo pudieras decir en una sola palabra o en una sola frase, ¿qué te impulsa a ir más allá? Curiosidad. ¿Curiosidad? Sí, no es, Ok, no es, no es muy profundo, simplemente curiosidad. Si está ahí, está bien. pues a ver si puedo verlo. Está excelente, me ha encantado, Coralie. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Esta pues es la primera entrevista que hago en vivo y eres una persona muy especial para mí. Una disculpa Gracias. que fuera un poquito como prueba y error, pero bueno, así se empieza. No, está bien. Eh, Es culpa mía por tratar de usar el iPad. Tú deberías saber no, ya no hay que problema. no. Te agradezco muchísimo, Coralie. Mi experiencia de ti es que eres una mujer incondicional, certera, sabia, alguien que cuida y que provee. Siempre eres muy clara con todos quienes buscamos una respuesta de tu parte y se las das de manera totalmente incondicional. Y sobre todo también muy aterrizada, con buenas bases. Eres muy humilde, a pesar de que hay personas que a veces te critican y te dicen cosas de que tú te crees o cosas así, pues eso es su simple opinión. Yo siempre veo que tú eres muy humilde y todo siempre lo das desde una perspectiva en la que cada persona encuentra su verdad. Y te agradezco muchísimo por todo lo que nos aportas día a día. Gracias por toda tu entrega y gracias pues por este día abrirnos un espacio para conocerte un poquito más. Bueno, gracias César por darme un buen rato, por haber tenido una buena experiencia. Y no te preocupes por eso. No te preocupes. Sí, mira, yo soy más torpe para todo y nunca puedo conectarme. A mí las cosas electrónicas me confunden. Es graciosísimo, pero bueno. No, se comprende completamente, pero muchísimas gracias, Coralie. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, muy profunda. Me ha encantado conocer más de ti, a pesar de que te tengo conociendo, creo que ya bastante tiempo. No habíamos tenido esta cercanía o esta experiencia Sí, ¿verdad?
y gracias por permitirnos hacer esto. También gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta aquí, por estar ahí, por hacer sus preguntas, por apoyar esta noción. Para quienes no me conocen, soy César Rigoberto, César Rigo de Escuela Ve Más Allá. Tengo poco que he empezado este proyecto y pues quería invitar a Coralie a compartir un ratito con nosotros. Le repito sus redes de Coralie. Tu página se llama Guía Sencilla para el Viaje Astral, ¿verdad? Guía Sencilla para el Viaje Astral. Está en Facebook. Para todas las personas que quieren saber cómo hacer viajes astrales, ella en esa página ha dejado muchísima información. Nosotros también estamos compartiendo. Mucho de lo que yo comparto viene de las enseñanzas de Coralie, pero ella también tiene sus propios artículos, sus propias técnicas, y los invito completamente a pasarse por sus redes, también por su canal de YouTube, es CFT Traveler, CFT Traveler. Igual todo esto se lo vamos a compartir por escrito ya que termine la entrevista. Y también tiene su libro. ¿Nos repites el nombre de tu libro, Coralie? Así mismito, Las aventuras de CF Traveler. Ok, Las aventuras de CF Traveler. Sí. Para que también lo chequen, si les interesa conocer las experiencias de Coralie a profundidad, conocerla más, saber pues de más experiencias en el astral. Les recomiendo muchísimo que le compren su libro. Está a muy buen precio, está en Amazon, está muy accesible para todos los medios electrónicos. Y pues no sé si me pasa a mencionar alguna otra red que tengas, Coralie. Además del canal de YouTube, nada más. Ok, y pues el canal de YouTube. Y también tiene, bueno, su canal de YouTube, ya lo mencionamos, y pues ella participa en varios grupos de Facebook. Sí, me encuentras fácil. En casi cualquier grupo de viaje astral que busquen está Coralie, pero sobre todo, como ya dice, está muy activa en viajes astrales, sueños lúcidos, experiencias extracorpóreas, me parece que se llama, y otro que se llama los viajes astrales. Aún así, pues, si les interesa todo esto, entren a estos grupos. También, pues, síganos en nuestra página Escuela Ve Más Allá, ahí estaremos compartiendo todo esto. Y pues nada, un gusto compartir este día contigo, Coralie, y con todos ustedes. Igualmente, y ya casi buenas noches. ya casi, es que se pasó súper rápido, de verdad me ha encantado este rato contigo. Sí, igualmente. Bueno, pues damos por finalizada la entrevista de hoy. Nos vemos y saludos a todos. Un abrazo hasta allá. Abrazos astrales. Chao. Chao.